líderes justamente quieren aprender a trabajar más en sí mismos y trabajar de mejor manera con sus equipos. Las imposibilidades no son límites. De nuevo nos volvemos a encontrar en este subpodcast. Las imposibilidades no son límites. Y de nuevo les traigo, al igual que en las anteriores ocasiones, las que vendrán por supuesto, invitados de lujo. Coincidencialmente, mis últimos invitados han sido extranjeros, pero hoy mi invitada tiene un componente nacional. Desde el país austral, el cono sur del continente americano, con su acostumbrada sonrisa y alegría que aviva y anima y logra cambiar ambientes, pues es un derroche justamente de eso, de alegría, de esa alegría que no incomoda, por el contrario, sería algo así como la chaqueta que uno dice, está bien, me la pongo. Como les digo, con cuota colombiana, me ha permitido generosamente tener este tiempo para destacar cosas de ella que muy seguramente a partir de hoy serán cosas de todos. Y pues ella sin problemas frente a eso. Con mi total agradecimiento, dejemos que sea ella misma quien nos dé una breve presentación. Hola Luis, muchas gracias por la invitación a tu programa. Encantada de hacer parte de esta iniciativa que tú estás liderando. Así que muy honrada de hacer parte de uno de tus invitados. Bueno, y me presento. Antes de agradecerlo el tema de la alegría. Me hace sonreír con eso y me encanta sonreír. Mi nombre es Marianela Calderón, yo soy psicóloga, soy colombiana. Estuve en Colombia hasta el año 2001, estudié en la Universidad del Bosque y después de ahí decidí volar y vine para Chile, que es el país que me acogió. Ya tengo aquí como más de 17 años. En términos generales, ¿qué les puedo contar sobre mí? Primero como la parte que yo digo que es la parte aburrida, pero que uno tiene que contar, ¿no? Vine a Chile, hice un magíster de Psicología Social Comunitaria en la Universidad Católica, me quedé trabajando un tiempo allí en la universidad, un tiempo y fueron 8 años, harto. Hice un diplomado en intervención en crisis, en selección psicolaboral. He trabajado, digamos, también, soy coach ejecutiva, trabajo en una universidad haciendo coaching ejecutivo a alumnos de MBA, que son dos grupos, ¿no? Unos más jóvenes y los de MBA senior. Y en general, digamos, esa ha sido como mi trayectoria. Tengo mi consultora acá también y me dedico a temas organizacionales y a temas sociales, básicamente desde la perspectiva de la psicología. Así que nada, encantada de compartir mis reflexiones, mi conocimiento también desde una perspectiva más humilde, ¿no, Luis? Así que partimos, no sé, con lo que tú me quieras preguntar. Yo feliz de poder compartir este espacio. Bien, tomarse el tiempo para hacer un ejercicio de cuando en vez de introspección es interesante porque nos permite ver desde una orilla muy propia nuestro día a día, de cómo son nuestras propias reacciones, cuáles son nuestras posturas emocionales, por mencionar algunos aspectos. Pero todo eso para lograr avanzar y no detenernos en un propósito de vida ya establecido por medio de un proyecto
o de varios proyectos. Pero esa introspección puntualmente es por uno y para uno mismo. Muchas veces se cae en la introspección pensando de afuera hacia adentro, cuando en verdad del cómo es nuestra mirada y nuestra perspectiva es que afectamos el exterior y de ahí le damos un vuelco objetivo a las realidades. Es decir, es de adentro hacia afuera, sin echarle la culpa, es que fue por fue por aquel, esta situación me llevó a, sino que realmente y sinceramente tengamos la objetividad de hacer este ejercicio concienzudamente. Y claramente cuando esto sucede, se cambian los ambientes, llevándonos a impulsarnos a avanzar. Yo siempre, y esto es como transversal en mis conversaciones, yo siempre hablo de la relevancia del autoconocimiento, ¿ya? Si bien convivimos con nosotros mismos todos los días, a veces uno no se da el trabajo de decir, de saber esas cosas, de hacerse ese tipo de preguntas. ¿Qué me impulsa a mí a levantarme? ¿Qué me impulsa a mí a hacer? Y es justamente un trabajo que me he dedicado a hacer en los últimos 5 años, a trabajar en mí y a identificar este tipo de cosas. Y lo que me impulsa a mí está conectado, digamos, con lo que son los acuerdos con los otros, las responsabilidades que tengo, impactar, digamos, en equipos, pero todo asociado con la línea, digamos, del contacto con otros. Entonces, para mí es una inyección de energía, eso. Por ejemplo, ayer que ya sabía que tenía la fecha hoy para grabar el programa, me senté, revisé cosas, estudié un poco, me hice preguntas y eso me tenía muy motivada. Entonces, si lo llevo como al shot de energía, tiene que ver justamente con esos compromisos que tengo con otros, ¿cierto? De cómo puedo impactar, cómo puedo llegar a otras personas, cómo puedo movilizar equipos. Y eso es lo que a mí me moviliza, el contacto con los otros, y es lo que me carga de energía. Yo hago la comparación con una pila. Y siempre, digamos, cuando trabajo, le digo a las personas, bueno, pensémonos como una pila. ¿Y qué es lo que hace que tú quieras levantarte, que tú quieras ir a la ducha, que tú quieras tomarte ese desayuno todos los días? ¿Ya? Entonces, en ese sentido, mi pila la cargan las tareas, las actividades que tenga relacionadas con otros. Eso para mí es fundamental. Bueno, ¿qué hay de nuevo? Que me cambié de país, que no es menor. Que me casé, que formé mi familia, digamos. En un país que no es el mío, originalmente, porque ahora lo considero mi segunda patria, y estoy muy contenta, digamos, de las cosas que he logrado en un lugar donde no conocía a nadie, donde no tenía redes, donde llegué sola. Entonces eso a nivel personal ha sido algo muy gratificante para mí. Después eso era a nivel personal. Después teníamos a nivel familiar, que bueno, que ahí está relacionado, digamos, sí, porque estoy haciendo mi proyecto, digamos, de familia. Y en términos profesionales, yo creo que, por decirlo de alguna manera, como que es lo menos tangible que uno puede identificar, pero donde muchos más cambios ha habido. Yo creo que ahí es donde viene todo este tema más de cómo uno va creciendo y cómo va incorporando nuevos conocimientos, pero sobre todo nuevas reflexiones. Cómo uno pasa de esta
como este huracán que tiene uno, ¿no? Cuando recién se gradúa y va por el mundo sabiendo que lo puede lograr todo, que fue lo que me ayudó a cambiarme de un país sin conocer a nadie, de venirme a estudiar y creyendo que podía con todo, y lo pude, lo pude hacer, pero ahora con la edad que tengo, digo, miro hacia atrás y digo, lo volvería a hacer ahora este momento de mi vida, y digo, no, porque ya no tengo esa fuerza. Sin embargo, digamos, ahora uno empieza a tener la calma que te da el contacto con la reflexión y que te da el contacto de la apertura, ¿cierto? De conocer otras experiencias, de verse reflejado en otras historias, de, yo diría, masticar más, digamos, lo que uno va aprendiendo, lo que uno va estudiando, de dar más posibilidades, ser mucho más flexible respecto a las posturas de otras personas. Es decir, es como que baja esta cosa energética, ¿cierto? Que tiene uno de que puedo con el mundo, baja esto, pero sube, digamos, la disposición a abrirse más hacia el mundo. Y eso es algo que a mí, en términos profesionales, me ha traído muchas alegrías. Darme cuenta de que cambiar, o sea, de que por ejemplo, que uno puede cambiar de opinión y que no es terrible. Eso es algo que no te lo enseñan en ningún lado, ¿no? Y que efectivamente uno puede cambiar de opinión, porque escuchas argumentos, otros, entonces no quedarse en una sola posición. Ese tipo de cosas yo creo que son las que me han alimentado mucho más profesionalmente y me han permitido llegar a donde estoy, digamos, y llegar a trabajar con equipos y con las personas también de manera individual donde estoy, y sobre todo que se abre mucho más la puerta, que he insistido hablando de este concepto respecto a la relevancia del autoconocimiento, de conectarme conmigo mismo y con con las fortalezas que yo tengo, ¿no? Y en función de eso, ir hacia adelante, ir por mis proyectos, ir por las cosas que nos interesan, digamos, como personas. Con una charla calmada pero intencionalmente afirmativa permite que otros se logren ver y de manera fluida se inician momentos e instantes de destello. Ciertamente la práctica en su profesión se queda en las vidas que son impactadas. Y no solo es eso, sino que son personas comprometidas con ellas mismas por dar otro paso. Y luego de ese paso, otro más. Para Nela, como se suelen referir a ella, los tiempos de stop son necesarios, como para decantar las experiencias y darle una titularidad propia a lo que en verdad le va a servir. Y eso es precisamente una práctica que suele aplicar a quienes a ella acuden. Y por cierto, conjugar vida, psicología, coaching, lo definiría como arte, siendo el artista desde ese punto de vista un puente de conexión entre sus diversos espacios de participación, armonizando todo. Más allá de cumplir la labor como tal, o lo que vayas a hacer, ¿qué le va a quedar a la gente de Marianela? Solo preguntas difíciles, ¿no, Luis? Tengo que respirar para poder responder esa pregunta. Mira, a ver, yo en mi trabajo como psicóloga, como coach, yo le pregunto yo les digo a las personas un poco cómo soy, pero también les pregunto, ¿no? ¿Qué se llevan? Y en ese sentido te voy a contar un poco las cosas que me han dicho. Y me han dicho que lo que les gusta es que soy directa, ¿ya? Que digo las cosas, que no, y que decir las cosas lo valoran mucho, porque en general, digamos, uno tiene que decir cosas que van también en la línea positiva, pero también se dicen cosas que van en la línea de mirarse más en profundidad, que tiene que ver con, oye, te estás conectando mucho con el ego, o ten cuidado con esto, o no sabes escuchar porque no me dejas terminar, digamos, lo que estamos hablando. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que me valoran mucho tiene que ver con
con lo directa que soy y la manera también que tengo de transmitir esa información, ¿no? Es decir, eres directa, pero también hay una forma en cómo te conectas con los otros. Entonces, eso también me lo han valorado mucho. Lo otro que me dicen mucho es que soy cercana, es decir, que sienten una cercanía, que sienten una conexión, que sienten que se puede generar un espacio, digamos, de confianza, porque yo cuido mucho eso, yo cuido los espacios de confidencialidad sobre todo. Entonces eso también me lo han dicho. ¿Qué más me han dicho? A ver, dije cercanía. Ah, bueno, sí, algo que tú ya dijiste, y es que soy alegre. Entonces, en ese sentido, es como que siempre hay una sonrisa, que hay una muy buena disposición, digamos. Y eso es lo que a mí me interesa, digamos, yo no busco transmitir la alegría como directamente, pero sí siento que eso hace que se generen espacios de complicidad, que se generen espacios donde las personas se sientan cómodas para hablar de sí mismas y de su desarrollo profesional, porque eso es lo que yo trabajo, ¿no? Entonces, y que es difícil, ¿no? Cuando uno tiene que, no es fácil enfrentarse a quien uno es y a cómo uno es, porque acá en Chile hay un dicho que me gusta mucho que es: el pasto del vecino siempre es más verde. Lo encuentro tan real porque uno siempre ve al otro, digamos, como que lo tiene mejor, que le va bien, ¿ya? Y en ese sentido es como, bueno, pero ¿qué tiene tu pasto? Es cómo se mira uno y cómo se valora uno. Entonces, lograr esas conexiones y hacer esos descubrimientos, pues es a lo que me dedico y es lo que la gente me dice que valora, digamos, de las instancias de trabajo que tienen conmigo. Entonces, si tengo que hacer, digamos, hablar de mí desde esa perspectiva, digamos, yo creo que esos son esos 3 elementos los que más me han repetido en las retroalimentaciones cuando me las han entregado, digamos. Siguiendo en la parte profesional laboral, has observado y has trabajado en organizaciones, para organizaciones, mencionabas el tema de trabajar en la universidad a nivel ejecutivo. ¿Qué has podido durante este tiempo de tu experticia, qué has podido identificar que es como lo común, positivamente hablando, de ese nivel ejecutivo, de ese nivel del gerente que, que apunta hacia el derrotero de una organización? Sí, mira, esto es algo que gratamente uno se ha ido encontrando con los años, que ha cambiado, que es la perspectiva justamente de trabajar consigo mismos. Porque antes, como alguien que que hacía coaching, ¿cierto? O que iba a un coaching, si vemos como en la historia del coaching, pero no se vayan a aburrir, que no les voy a contar la historia. Pero lo que sí pasaba es que antes era como un castigo, ¿no? Es como si tenías una debilidad, tenías que tener un coaching, no tenías que hacer algo. Y eso ha ido cambiando. Ahora los gerentes no quieren trabajar solos. Ahora los gerentes reconocen la importancia de tener un espacio protegido donde puedan plantear sus inquietudes, sus temores, conocerse a sí mismos, identificar sus fortalezas y que ese trabajo personal es valioso. Y eso hace, si yo te digo así en número de unos 8 años atrás, no había esa perspectiva. En Estados Unidos hace mucho tiempo están trabajando así, pero en el cono sur no, sino que más como en la línea de directivo y que el gerente es como quien tiene que saber todo, resolverlo todo, y el gerente también tiene dudas. Es como la soledad del poder, ¿no? De alguna u otra manera. Entonces, eso también eso ha ido cambiando. Entonces vienen nuevas generaciones con otras perspectivas también de que el poder no se trata de mandar o de ser una línea directiva, sino que hay diferentes tipos de liderazgo y los líderes justamente quieren aprender a trabajar más en sí mismos y trabajar de mejor manera con sus equipos. Y eso es algo que ha ido cambiando y que cada vez hay entonces más apertura. Entonces cada vez que cambio, digamos, del grupo de personas con las que voy trabajando, ¿cierto? En la universidad, que es donde tú me dices concretamente, cada vez me doy cuenta más gratamente de cómo llegan y te plantean directamente lo que quieren. Antes, por ejemplo, no sabían o tenían una idea, pero ahora es como, mira, me pasa esto, te doy un ejemplo muy concreto, es como, ¿sabes qué? De verdad que a veces no sé cómo decirle a mi equipo lo que tiene que hacer.
Entonces les mando un mail o les mando esto, pero no sé si es correcto, no sé. Entonces están interesados en conectarse con sus equipos, en conocerlos, en saber cuáles son las expectativas que tienen, qué les interesa, y de ahí entonces claramente se puede disparar. Un líder que trabaja en esos temas, pues se dispara la productividad de los equipos, o sea, se disparan un montón de indicadores, porque obviamente las empresas se trabajan con indicadores de datos duros, se disparan positivamente. Y eso es algo que están reconociendo y que estaba muy mirado a menos, por decirlo de alguna manera, y que solo se veía desde la debilidad. En cambio ahora es, quiero fortalecerme en lo que tengo y hacerlo mejor para ello. Entonces eso ha cambiado y es algo que ha beneficiado mucho a las empresas y a la cultura organizacional, sobre todo del cono sur que tenemos acá, que vamos un poquito más atrás, digamos, respecto a ese punto, y eso se está fortaleciendo. Podría entonces inferir que la conexión de un gerente con su equipo es vital. Absolutamente, absolutamente. Yo hablo de esto respecto por ejemplo, siempre hablamos de equipos de fútbol, por ejemplo, que es más transversal como deporte, ¿no? Con el tenis también me gusta mucho utilizar el ejemplo, porque hay un juego interior, hay un juego que tenemos en la cabeza y el gerente tiene un juego interior que dar, ¿no? Porque independiente si tiene buenos resultados o tiene malos resultados, tiene que hacer algo con esa situación en concreto. Y no lo hace solo, hay un equipo. Por eso yo hablaba de la soledad del poder. Y cada vez la gente quiere estar menos sola, digamos, para ese tipo de toma de decisiones. No es que no lo puedan hacer, pero sí es importante, digamos, conectarse con sus equipos. Entonces, cuando yo hablo de un equipo de fútbol, el delantero no hace el gol solo. Y el tenista, si bien está ahí jugando contra otro, digamos, estoy hablando de individuales, hay un equipo atrás. O sea, necesita su entrenador, necesita el fisioterapeuta, o sea, necesita su coach que le ayude a su juego interior. O sea, hay una serie, digamos, de personas que están ahí, digamos, para que se logre un objetivo. Entonces, eso es lo que está cambiando. En un día agotador de full trabajo, como que te sientas un momento, cierras los ojos y viene a tu mente un recuerdo, una persona, que si nos puedes compartir, sería fabuloso, que como que llega a tu mente y ya calma ese quizás euforia interior que hay. ¿Cuál sería? Así lo tengo. De hecho, es un ejercicio que se hace en mindfulness para conectarse uno, digamos, para volver un poco al centro. Es de unas vacaciones, las últimas, de hecho, creo que tuve, digamos, que salí de Chile, y que estaba en Nueva York. Y además, bueno, esto no lo escuchan niños, así que muy bien. Y fue que fui temprano a un local que siempre había querido ir a conocer en Manhattan, y fui como a un brunch. Entonces estaba sentada, me senté en la barra en este lugar muy lindo, estaba sentada, estaba con mi marido, y mi brunch y me tomé un prosecco que estaba súper helado y con unas ostras y unas cosas de mar. Y mi marido miró esa imagen, otra vez volviendo al ejemplo del instante preciso de la fotografía, y mi marido de esa imagen, y yo estaba así tomándome mi copa de prosecco y era como una cara de felicidad, de placidez. Entonces, cuando yo estoy muy agotada, cuando estoy muy cansada, siempre vuelvo a ese recuerdo porque tengo la sensación como en tres líneas de lo que pasó ahí. Por una parte, la sensación física, ya, por otra parte, la sensación mental de estoy haciendo esto, y por otra parte, como lo emocional. Y cuando esas tres cosas se conectan, digamos, es que uno logra volver como al centro. ¿Ya? De hecho, esa es una técnica que se utiliza mucho en psicología, y es como unir esas tres partes. Y esa situación me lleva a mí como a esa línea mucho más positiva y de un momento plácido para mí, como de tranquilidad y de felicidad al mismo tiempo. Es conectarse con el goce y con el placer.
¿ya? Que yo creo que a veces las personas nos olvidamos de conectarnos con eso y buscamos más bien como una felicidad, como una cosa que es muy etérea, que no es siempre, y ese es un momento para mí de felicidad. Es un bonito ejemplo de que me sentí bien, de que me sentí... De tu casa, ¿qué espacio o qué lugar de tu casa te gusta? ¿Por qué? Mira, sí, efectivamente, yo acá en Chile se llama parcela, como a un lugar, digamos, más como finca, pero no es una finca enorme, sino donde está tu casa y tienes espacio. Eh, y yo creo, en este minuto, porque yo como que voy cambiando de lugares de la casa que me gustan, ¿ya? En este minuto, el que más me gusta, porque estamos en primavera en este momento, el que más me gusta es donde instalé una silla que es como hamaca. ¿Ya? Entonces no estoy acostada, estoy sentada, pero estoy colgando. Y me encanta ese lugar, porque me siento ahí a pensar, me siento a mirar la naturaleza, porque ahora está floreciendo todo, entonces hay flores, hay los árboles con frutos, le están saliendo los frutos, veo las abejitas, veo el colibrí. Entonces, esa silla es mi lugar favorito porque está en la casa, pero que me permite ver todo, pero también es como la salida de la casa hacia el patio. Entonces me permite estar en el patio sin estar en el patio, sentada en un lugar donde llega buen aire, donde tengo una vista preciosa, así que ese es mi lugar favorito de la casa en este minuto, porque me gusta contemplar. Así como hablo harto, porque por supuesto que se nota que hablo harto, soy contemplativa porque observo, entonces ahí reflexiono, entonces me gusta mucho ese espacio. Ya que mencionas la contemplación, ¿es fácil para ti contemplar eh, lo bonito de alguien? Sí, o sea, yo creo que justamente o sea, la contemplación es uno de las cosas que más me gustan, porque es contemplar naturalezas, es contemplar personas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la naturaleza me encanta contemplar las olas, ¿no? Es algo que puedo estar horas sentada viendo cómo las olas golpean. Y con las personas es exactamente lo mismo. Tú las contemplas en acción, por ejemplo, y eso es lindo, ¿no? Contemplar a alguien haciendo algo que tú no sabes, por ejemplo, lo llevo más al lado artístico, por ejemplo, cuando contemplas a alguien que está tocando un instrumento. Eso es un espacio que yo creo que es enorme y que al menos personalmente yo lo valoro mucho, porque ese es otro espacio mío, ¿no? Que es más personal, que tiene que ver con el arte. Entonces, contemplar un grabado, contemplar al artista que está hablando de su grabado, o simplemente contemplar a alguien porque te llama la atención, ¿ya? No estoy hablando de rasgos físicos o ese tipo de cosas, ¿no? Porque Sí. no tiene que ver con eso, sino que hay cosas donde te llaman la atención y tú quieres quedarte mirando eso, descubriendo eso que viste, ¿no? Entonces, en ese sentido es algo que a mí me gusta y que entonces te lo amplié, me hiciste una pregunta y yo lo amplié a 4 categorías, porque efectivamente estoy descubriendo los beneficios de la contemplación. Para hacerte una pregunta que no tenía contemplada hacerla. Esto, Dale. eh, a este punto de tu vida, de tu historia, ¿qué falta? ¿Qué te falta por lograr? ¿O qué quisieras hacer? Sí, mira, yo creo que el desafío o lo que me falta por hacer eh, tiene que ver con ponerme en un escenario donde yo sea mucho más visible, ¿ya? Sí. Donde sea mucho más visible, porque he estado
mucho tiempo tras bambalinas. Entonces, yo creo que ese es un desafío que yo tengo y eso puede ser desde, porque uno puede decir, ya, profesionalmente, ¿qué quiere? ¿No? Ser como la próxima Tim Robbins. No, no, eso no es lo que estoy pensando. Pero eso puede ser desde el arte, desde desarrollarme en algo del arte, digamos que no lo he desarrollado. Pero eso, como tener un espacio donde yo tenga la posibilidad de ser más vista. Y es paradójico porque vivo en una zona, digamos, donde estoy más alejada, donde estoy yéndome a la línea del campo, más de la contemplación, pero eso no significa que uno no sea, que no haya muchas caras de uno mismo. Y que uno no pueda cambiar de opinión, que era algo que yo ya también te lo decía. Es como, eso es lo que me ha traído, al menos lo que siento que me ha traído la madurez, ¿no? Esa posibilidad de estas cosas que suenan como ambiguas, pero por un lado dice la contemplación y por otro lado habla de ser más visible. Bueno, pero eso es lo que te da la libertad de la madurez, ¿no? ¿Y tendrías identificado en qué sería eso que quisieras ser visible? Mencionabas algo ahorita de la parte artística. Concretamente, ¿hay identificación de por dónde es dónde sería la ruta? Sí, a mí siempre me ha encantado el teatro. Siempre me ha gustado Qué mucho el chévere. teatro. Exacto. Hice teatro muchos años en el colegio. Gané premios. Oh, Tengo indicadores, de hecho. Sí, gané premios y eso. Y es algo que creo que en algún momento de mi vida voy a retomar. Ya sea en el escenario, detrás de él, vaya a saber, termine escribiendo guiones, no tengo idea, Luis, pero efectivamente es algo que alimenta quién soy. Entonces, quiero dejar de ser parte de la audiencia. Entonces, eso es algo que en algún minuto de mi vida va a pasar, probablemente. interesante y además también como que me emociona porque esa parte teatral también está por ahí entre los haberes de mi persona. O Mm, sea, la tienes en carpeta, pero qué increíble. sí, sí, Muy está bien. allí. Y bueno, y concuerdo totalmente que el teatro te aporta mucho porque te logra sacar, pero también te logra eh, indexar a ti en este momento un personaje o lo que sea que realmente pues mm, mm, hace que a su vez vuelva a salir. Yo lo veo como algo muy cíclico que tanto te ingresa, pero también tú sacas. Entonces, interesante. Absolutamente de acuerdo contigo, nada que agregar. Marianela, ha sido un total y enorme gusto haberte escuchado, haberte visto y haber sido influenciado, y con seguridad los que escuchen este programa van a ser tocados positivamente por cada cosa que tú nos has compartido en el día de hoy. Bueno, Luis, a ti muchísimas gracias por trabajar en este espacio, por hacerlo realidad. Tal vez muchos tenemos esta idea, pero no la hacemos realidad. Así que encantada de haber estado contigo y te felicito por esto que estás logrando y por la manera que tienes de unirnos con más oyentes y con más personas de cualquier lugar del mundo. Así que te mando un abrazo y un beso gigante desde acá, desde tierras australes. Generosas palabras, gracias. ¿Te gustó este programa? Te invito a que los descargues y compartas. Pero antes dale me gusta. Si quieres saber sobre qué es lo que hacemos en Escucharte, te invito a que vayas a www.escucharte.com.co y puedas allí observarlo. Ahora bien, si quieres acercarte más al desarrollo basado en fortalezas, escríbeme a contacto@escucharte.com.co.
Y no se te olvide, dale me gusta y suscríbete. Súmate.